Este jueves se cumple un año del incendio en la cárcel de San Miguel, la tragedia carcelaria más grande en el país, que terminó con la vida de 81 reos. 12 meses después, los proyectos que anunció el Ejecutivo para poner fin al hacinamiento de los penales chilenos está en el Congreso. Esta mañana, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, y el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, visitaron la cárcel de San Miguel y destacaron la inversión de más de 5.000 millones de pesos en redes húmedas y secas en este y otros penales del país. Queremos hablar más de este tema. Ya estamos en contacto con el titular de Justicia, el ministro Teodoro Rivera. Ministro, gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Su impresión de la visita al penal de San Miguel después de este año que ha transcurrido. ¿Muy cambiado los trabajos que se han señalado? ¿En qué nivel de ejecución lo califica usted? Yo creo que lo más importante que ha sucedido este último año es principalmente el cambio de mentalidad de los chilenos hacia las personas que han delinquido y la disposición que tiene la sociedad de contribuir realmente para su reinserción social. Gendarmería de Chile ha implementado diversas acciones en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, San Miguel es una cárcel que va a cambiar de ser una cárcel masculina a una cárcel femenina. Ya se han trasladado alrededor de 150 mujeres a uno de los edificios. Tenemos que seguir reparando los demás edificios y trasladando en definitiva la población masculina a otros penales y la femenina del Centro Penitenciario Femenino a San Miguel. Yo quiero señalar de que hoy día en el Centro Penitenciario Femenino hay alrededor de 2.200 mujeres. Es el lugar que tiene mayor hacinamiento en Santiago, porque el mismo fue construido solamente para 900 internas. Queremos que al término de este proceso existan 900 mujeres en San Miguel y por otro lado 1.000 a 1.100 o 1.200 mujeres en San Joaquín. De esta manera tendremos una población más equilibrada, mejores condiciones de vida y mayores posibilidades de reinserción social. Y esa sensibilidad que señala usted, que ha advertido en la población respecto de las personas que delinquen y que están cumpliendo penas de cárcel, ¿cómo se traduce también en el plano de la clase política? Estoy hablando de la sensibilidad para sacar adelante rápidamente los proyectos de ley que han sido enviados y esto que está en discusión en el Congreso. ¿Hay esa misma sensibilidad para acelerar el tranco? Yo creo que en general sí existe esa sensibilidad. Ahora bien, el problema que se nos produjo fue que la tramitación de la ley de presupuesto absolutamente requirió de todos los esfuerzos del Congreso Nacional. El Senado, donde teníamos interés de aprobar la ley rápidamente, no pudimos tener los tiempos necesarios para hacerlo. Los proyectos están en su etapa final y nosotros esperamos que los proyectos que van a generar una mayor racionalidad en el uso de la cárcel estén tramitados en el mes de enero totalmente. Pensemos en alguna de esas medidas para colocar en contexto. Por ejemplo, una de varias, ministro, penas de extrañamiento para los condenados que son extranjeros. Ellos podrían cumplir su pena fuera del país y eso es una cantidad considerable, entiendo. Así es, en Chile tenemos alrededor de 2.500 extranjeros cumpliendo penas en Chile privativas de libertad. Si nosotros aprobamos la ley que hemos enviado de conmutación de pena, entre 1.000 a 1.500 extranjeros podrían abandonar el país con provisión de reingreso a Chile durante los próximos 10 años. De esa manera tendríamos 1.000 a 1.500 plazas penitenciarias menos y tendríamos un ahorro para el erario nacional, para el fisco, de alrededor de 10.000 millones de pesos, que eso es lo que nos cuesta mantener estas personas en Chile. Bien sabemos que esos extranjeros han ingresado a Chile de forma ilegal, no tienen residencia definitiva, carecen de familia en Chile y nos producen un gran problema porque cuando salen en libertad no tienen ninguna posibilidad de reinserción. Preferimos, por tanto, que se manden a cambiar a sus países, se vayan a sus países, no retornen a Chile y de esa manera tener seguridad, mayor seguridad para la población nacional. ¿Y la reclusión nocturna, ministro? También ahí tenemos otro proyecto. Hoy día tenemos alrededor de 5.000 personas que están cumpliendo penas de reclusión nocturna. En definitiva, están 16 a 18 horas del día en libertad, totalmente en libertad. Solamente van a cumplir reclusión nocturna las cárceles o los anexos de gendarmería. Preferimos que esas personas estén bajo un control distinto, pero no vayan a ocupar plazas penitenciarias porque en definitiva no contribuye eso necesariamente a mayor seguridad, ni tampoco contribuye eso a su reinserción social.
Y repensar también aquellos delitos que no necesariamente necesitan privación de libertad. Siempre, y uno al cumplirse un año no puede no dejar de recordar que dentro de esas víctimas estaba un joven que vendiendo discos pirata estaba cumpliendo una pena muy menor en un recinto que estaba totalmente hacinado, y él es precisamente una de esas víctimas. Reflexión respecto de eso y de lo que se puede avanzar en esa distinción que hay entre delitos que son absolutamente menores y otros que son claramente de un peligro para la sociedad y que necesitan estar encarcelados. Así es, Ramón. La experiencia internacional nos demuestra que cuando las personas han cometido delitos menores es preferible que no vayan a la cárcel por tiempos breves, sino que en definitiva puedan cumplir penas alternativas, ya sea haciendo trabajo comunitario o teniendo brazalete electrónico o estando recluidos en sus casas, porque ahí disminuimos el contacto criminógeno. Ahora, en lo que respecta a esa persona que falleció en San Miguel por haber infringido la ley de propiedad intelectual, esa persona fue recluida en esa cruceta principalmente porque él tenía un familiar en ella y por tanto se sentía más seguro cumpliendo su privación de libertad en esa cruceta. Se lo pregunto también dentro de un contexto contingente en estos días, ministro, porque cada vez que aparece alguna situación ilícita, la primera reacción es pensar penas de cárcel o aumentar las penas. Y lo digo, por ejemplo, relacionando ese caso en particular de este joven con, no sé, con el tema que se está investigando hoy día de la colusión de los carteles eventualmente en la Fiscalía Nacional Económica, pero que tienen penas solamente de multas. Entonces ahora hay toda una ofensiva diciendo, bueno, también tiene que haber penas de cárcel para ello. Y volvemos un poco también al mismo discurso en donde la solución al final son penas privativas de libertad y más gente en las cárceles. A ver, en Chile hoy día tenemos 54.000 personas privadas de libertad. El 80% de ellos han sido condenadas, están cumpliendo una condena. El 20% han sido procesadas, están imputadas, todavía no cumplen condena. Es un porcentaje muy significativo a nivel mundial. Somos el tercer país con más personas privadas de libertad en el contexto latinoamericano y por tanto tenemos que pensar principalmente en la racionalización del uso de la cárcel. Eso significa también revisar todos los tipos penales. Probablemente hay tipos penales, hay delitos que tienen penas muy altas, hay delitos que tienen penas muy bajas. Nuestro código es muy antiguo, es una gran tarea que tenemos por delante, pero el primer objetivo que tiene este gobierno es impulsar una modificación del Código Procesal Civil y luego de ello vendrá indudablemente el Código Penal. Ministro, ¿y cómo evalúa usted el cumplimiento de las otras temáticas que no son necesariamente los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, que van a mejorar las condiciones de los reos en las cárceles de nuestro país? Porque hay un informe del Centro de Democracia y Comunidad, que es presidido por el exdiputado de la Democracia Cristiana Edgardo Riveros, que publicó nada más hace poco una evaluación de esto, y es bastante crítico porque dice que de 42 medidas que el gobierno iba a implementar, solo se han ejecutado 7, es decir, el 17%, por lo tanto, estaría su cartera al debe. A ver, yo recién vi ese informe en la prensa, no lo conozco en profundidad, no conozco las 47 medidas como él las evaluó, ni todos los antecedentes que tuvo a la vista. Yo tengo una muy buena relación e impresión del diputado Riveros. Yo con él tengo una relación académica muy profunda. Lo voy a llamar para poder cotejar cifras, pero yo creo que puede haber algún error de información, porque lo que se ha hecho en esta materia es muy significativo. Hemos aumentado la ración alimenticia de 900 a 1.500, de 910 a 1.500 pesos. Hemos aumentado la hora de desencierro de la población penal. Hemos repartido 90.000 frazadas, 50.000 colchones, 6.000 literas. Hemos aumentado sustancialmente la calidad de vida en los penales. En definitiva, hemos invertido solamente en Santiago 5.000 millones de pesos para la planificación y mejoramiento de las redes húmedas y secas. En definitiva, hemos hecho un gran esfuerzo como Chile para resolver un tema que yo quiero decir que no es nuestro, es un tema país. No es un tema solamente de este gobierno, es un tema histórico. Este es un tema que se arrastra por realmente décadas. Y nadie puede pensar que un gobierno en un año y medio pueda solucionar un problema que tiene tal nivel de profundidad. Ministro Teodoro Rivera, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Así nosotros cerramos esta media hora informativa y nos volvemos a encontrar solo en un ratito más. Volvemos con más Primera Edición.